Y hoy voy a hablarles sobre el deseo de Dios es que prosperemos en todo. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga: el deseo de Dios es que prosperemos en todo. Amén. Así que hoy voy a hablarle de eso, que el deseo de Dios es que usted prospere en todo, que le vaya bien en todo, que sea exitoso en todo, que usted no fracase nunca en nada, que toda decisión que tome basada en su voluntad, usted vea que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que todo lo que Él promete lo cumple. Amén. Pero hay una realidad, y es que todas las promesas de Dios están condicionadas a una acción nuestra. Todas las promesas de Dios están condicionadas a una acción nuestra. O sea, Dios promete cosas, pero dependen de nuestra capacidad de elegir lo que Dios nos dice para que esa promesa se active, para que esa promesa venga a nuestras vidas. Amén. Eso es el reino de Dios. Es más, la primera promesa de Dios es que si creemos en Jesucristo seremos salvos. O sea que para usted ser salvo tiene que creer en Jesús. Usted no es salvo simplemente porque Dios mandó a Jesús a la tierra. Usted debe creer. Si usted cree en Jesús, usted será salvo. Es más, fíjese lo poderoso de esa promesa que dice que si usted cree, usted será salvo y toda su casa será salva. Amén. O sea que hay gente que puede estar reteniendo la salvación de su casa por no creer. Porque el Señor dice que usted es puerta. Porque Jesús es puerta. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Si Jesús es puerta, usted también es puerta. Diga conmigo, yo soy una puerta. O sea que si usted cree, entonces usted hará que otros crean también. Y eso es importante entenderlo en el reino de Dios. Ya supe tu testimonio de los nietos. Qué hermoso, qué alegría, ¿verdad? Los abrazaste a tus nietos. Gloria a Dios. Qué lindo cuando Dios hace ese milagro, ¿verdad? De familia, restauración de la familia. Amén. Entonces, usted tiene que saber que de sus decisiones depende activar bendición. Amén. Diga conmigo, en mis decisiones yo puedo activar bendición para los que amo y para los que no amo también. Amén. Eso es lo lindo del reino. Porque Jesús dice: bendecid a tus enemigos. Porque detrás de esa bendición hay un gran poder. Pablo era enemigo de los discípulos, de los apóstoles. Enemigo. Y él perseguía a la iglesia. Y la iglesia se levantó a orar por Pablo. Y Pablo se convirtió en un gran apóstol de la iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así que cuando usted bendice a sus enemigos, usted los puede ganar para Cristo. Entonces, diga conmigo, ese es el poder del reino de Dios. Ahora, usted tiene que saber que los domingos aquí se predica, pero en las escuelas se enseña. Los domingos se predica y en las escuelas se enseña. Y Jesús mandó a que, por eso Jesús dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Por favor, proyéctamelo allí. Usted tiene que aprender algo. No es suficiente que usted venga el domingo a la prédica, porque usted tiene que ser enseñado. Efesios capítulo 4. Jesucristo constituyó 5 ministerios. Y estos 5 ministerios tienen un propósito. Y es edificar a la iglesia de Cristo, formarla. No puede ser formada la iglesia con un solo ministerio. Necesita ser formada con los 5 ministerios. Y dice la Biblia, y Él mismo constituyó, léalo conmigo, 1, 2, 3.
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué más sigue? El siguiente: ¿para qué constituyó Jesucristo que su iglesia estuviera estructurada por apóstoles, por profetas, por pastores, maestros y evangelistas? A fin, síganlo leyendo conmigo, 1, 2, 3. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios tienen una función: perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué más? El que siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Diga conmigo: unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Denle un aplauso. Entonces usted no puede solamente escuchar prédica, porque a usted le va a faltar edificación. Mire esto, es importante. Estos 5 ministerios tienen la función de ¿qué? De llevarnos a todos a la unidad de la fe. Porque en la unidad de la fe hay poder. En la unidad de la fe está la bendición de Dios. En la unidad de la fe, en el acuerdo, está donde Dios derrama bendición sobre nosotros. Entonces, cuando usted limita lo que dice Jesús, y usted lo quiere hacer a su manera, está limitando unidad de fe. Esto es para todo: liderazgo, nuevo creyente, pastora, líderes, servidores. Esto es para todos. Por eso Jesucristo estableció una visión en la casa, y esa visión tiene el objetivo de llevarnos a todos la misma unidad de fe. Por eso, un aplauso para los que iniciaron hoy la escuela de nuevo miembro. Porque usted debe ir con los maestros de la iglesia y debe ser enseñado por los maestros. Así como usted llegó aquí por el ministerio de los evangelistas. Y entonces ahora usted tiene que pasar con los maestros para que ellos le enseñen la palabra de Dios, porque los domingos se predica. Cuando usted pasa a las escuelas y usted aprende con los maestros la palabra, cuando usted viene al servicio usted dice amén, porque ya usted fue enseñado en la escuela. Usted no puede quedar incompleto, porque usted pone en peligro pertenecer al cuerpo de Cristo y de caminar en unidad de fe. Todos somos llamados a la unidad de la fe. Todos, diga conmigo, todos somos llamados a la unidad de la fe. Entonces, por eso usted tiene que pasar a las escuelas para ser enseñado con todo lo relacionado al reino de Dios. Porque el domingo se predica y no se le enseñan cosas que usted debe aprender en las escuelas. Y eso que va a traer edificación de la iglesia, edificación del cuerpo de Cristo. Porque el peligro que usted no vaya a las escuelas a recibir la enseñanza es que la liberación que recibió en el retiro de sanidad usted la pierda. Todo lo que se fue sacado, si usted no crece en conocimiento del Hijo de Dios, usted corre peligro de que usted retroceda en el llamado de Dios. Entonces es importante entender esto, porque el trabajo de la iglesia es llevar a los hijos de Dios a la estatura. ¿Qué es una estatura? Es una medida espiritual. Toda persona que no crece espiritualmente se queda enana espiritual. Y un enano espiritual no funciona, no sirve en el reino de Dios. Por eso dice: hasta que todos lleguen a la plenitud
de la estatura. O sea, Cristo tiene una estatura espiritual. O sea, una altura, una medida espiritual. Entonces usted debe ser enseñado hasta llegar a la misma medida de Cristo. Hasta la misma medida, yo también y usted, hasta la misma medida de Cristo. Ese es lo que Jesús pidió a su iglesia. Cuando usted resiste ser enseñado, entonces usted escoge ser un enano espiritual y usted no sirve para servir en el reino de Dios. Porque usted es un peligro. Porque a los niños no se les da ministerio. Porque a los niños no se les da asignación. Porque a los niños no se les da tarea dentro del reino de Dios. Y los niños tampoco son capaces de administrar la herencia que le corresponde. ¿Comprende esto? Y ese es un mandato de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema? Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Cuál es el problema de quedarme un enano espiritual? Dile que está al lado, no puede ser enano espiritual. ¿Cuál es el problema de ser un enano espiritual? Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice? Léalo conmigo. 1, 2, 3. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, Cristo viene pronto. Ya Cristo está a la puerta de su regreso a la tierra por su iglesia. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses cómo debe estar guardado todo nuestro ser. Usted tiene un espíritu, usted tiene un alma y usted tiene un cuerpo. Hay gente que piensa que solo tiene espíritu y cuerpo. No, usted tiene un alma, usted tiene un espíritu y usted tiene un cuerpo. La Biblia dice que hay gente que dice, no, ya yo no peco, porque ya con el cuerpo no practico tal cosa. Pero su alma está viciada. Entonces, usted tiene alma, espíritu y cuerpo. Ese espíritu, esa alma y ese cuerpo, el Señor espera encontrarlos como en santidad. Diga conmigo, santificadas. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu tiene que estar santificado. Ahora, cuando recibimos a Cristo, recibimos un espíritu nuevo, pero ya aprendimos que el alma no. Que el alma no nace de nuevo. Ahora, ¿por qué mandó Jesús? Constituyó 5 ministerios. Es para renovar el alma. Porque en el alma, ¿qué se encuentra? A ver, ¿dónde están los que participaron del retiro? Las emociones, los pensamientos y la voluntad. Le repito de nuevo, en el alma está la voluntad, las emociones o los sentimientos y los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene una mente nueva. Usted, aunque tiene un espíritu nuevo y es salvo, carga la misma mente vieja con pensamientos contrarios a Dios. Quiere decir que usted, aunque recibió un espíritu nuevo, sus emociones, sus sentimientos pueden ser los mismos. Manipuladores, controladores, de miedo. Que aunque usted haya nacido de nuevo y recibió un espíritu nuevo, usted puede tener una voluntad viciada a hacer lo que le da la gana. Y ahora hay que vaciar esa voluntad, porque si usted no vacía esa voluntad, alguien que me la despierte a ella. A la iglesia no venimos a dormir. Despiértala, que vaya al baño y se lave la cara. Escuche esto.
que aunque tenemos una voluntad, nosotros tenemos que vaciar nuestra voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que vaciar nuestra voluntad? Para poder aceptar la voluntad de Dios. Diga conmigo, y caminar en la voluntad de Dios. Dígalo fuerte, caminar en la voluntad de Dios. Porque si yo no cambio mi voluntad, la vacío, yo no voy a poder hacer la voluntad de Dios. Pastora, yo no puedo ir a la iglesia porque los domingos lavo. A mí no me importa. Porque usted tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y a usted debe entender esto, que ahora nos toca hacer la voluntad de Dios. Porque si Cristo regresa y no está santificada tu voluntad, te quedas. Si Cristo regresa y tu voluntad no está santificada, te quedas en la gran tribulación en la tierra. Y eso es terrible. Pastora, pero es que yo no puedo. Dijimos que ahora usted tiene que vaciar sus deseos, su voluntad. Y usted tiene que comenzar a aceptar la voluntad de Dios. Porque si Cristo regresa y tú sigues ocupado y no quieres santificar la voluntad, te quedas en la gran tribulación donde el Espíritu Santo en la iglesia va a estar en la tierra. Y nadie podrá ayudarte. Gran tribulación. Nadie podrá ayudarte. El Espíritu Santo va a tomar la iglesia, a la novia, y se la va a llevar a Cristo. Y mientras que hay gran tribulación en la tierra, hay 3 años y medio de fiesta de las bodas del Cordero en el cielo. Dele un aplauso al Señor. Las fiestas de las bodas del Cordero van a demorar 3 años y medio, mientras que hay gran tribulación en la tierra. En el cielo hay una gran fiesta celebrando las bodas del Cordero con Cristo. Pero los que no quisieron cambiar su voluntad se quedaron en la tierra en gran tribulación, tormento, problemas, guerras, peste, de todo. Entonces por eso usted tiene que comenzar a alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Por eso Cristo constituyó 5 ministerios para que seamos santificados por completo. Su espíritu ya fue santificado, recibió uno nuevo, fue salvo por el bautismo en agua y por la confesión de Cristo como su Señor y Salvador. Ahora su alma tiene que ser santificada, purificada de malas ideas, de malos pensamientos, de malos caracteres. Y por eso Dios comienza una obra a través del Espíritu de Dios para que usted sea santificado su alma. Amén. Ahora, esa santificación en el alma, qué curioso. En el espíritu Dios se lo dio nuevo, pero el alma usted tiene que comenzar a escoger para santificar el alma. Dele un aplauso al Señor. Pero una persona que no ha participado en el retiro no sabe ni lo que le hablamos y piensa que no es importante entenderlo. Piensa que no es importante entenderlo, pero es tan importante porque de eso depende que usted sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Dígale al que está al lado, todo lo que me ha estado pasando es porque Dios me ama tanto. Yo no lo puedo entender, pero es que Él me ama tanto que Él no quiere que me quede en la tierra, en la gran tribulación. Todas las dificultades era para llamar mi atención. Padre, te doy gracias por mis dificultades, porque estabas llamando mi atención hacia tu visión, que es perfecta. Denle un aplauso al Jesús. Son 5 ministerios que deben dirigir la iglesia.
El ministerio apostólico, el profético, el ministerio pastoral. Cada uno tiene una función, el ministerio evangelístico y el ministerio de maestros. Los maestros tienen la responsabilidad de enseñarle la palabra del reino de Dios. ¿Para qué? Para que usted la aprenda y la abrace y la ponga por obra, porque Dios le ama, porque no quiere que se quede en la gran tribulación aquí en la tierra. Yo no veo noticias, pero yo sé por la palabra que el mundo tiene que estar azotado. Yo no tengo que ver noticias para saber que la cosa está mal. Yo sé por la palabra que el mundo está agitado, Panamá está agitada, porque eso dice la palabra. ¿Está aquí? Entonces, vamos a ver ahora, el deseo de Dios es que tú prosperes. Vamos al libro de Tercera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Dios desea que tú prosperes porque no quiere Él que te quedes en la tierra, en la gran tribulación. Dios quiere que tú avances porque Él no quiere que te quedes. Mire, yo me miro a mí y veo el amor de Dios. Le veo a usted y veo el amor de Dios. Cuánto Dios le ama, que se ha metido en su vida para que usted entienda que Él no quiere que usted se quede en la tierra. Y se seguirá metiendo, porque Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que usted pueda comprender su palabra, para que no se quede en la tierra. Amén. Porque Él nos ama. Y dice el libro de Tercera de Juan 1:4. Dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Déjamelo ahí. Déjamelo ahí. Hay algo que usted tiene que entender. Mucha gente busca la prosperidad de diferentes maneras, pero aquí la Biblia dice que el deseo de Dios es que nosotros prosperemos en todas las cosas, pero dice aquí y que tengamos salud. Diga conmigo: Dios desea que yo prospere en todo y que yo tenga salud divina. Dios quiere que camine en salud divina y que yo prospere en todo. Cuando Él habla que prospere en todo, que yo prospere como esposa, que prospere como madre. Mis hijos tienen que prosperar, pero yo tengo que prosperar como madre. Yo tengo que prosperar como pastora. Yo tengo que prosperar como esposa. Yo tengo que prosperar como arquitecta. Yo tengo que prosperar. ¿Está aquí? Y aprendimos en el reino que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Porque a veces creemos que si mis hijos no están prosperando es problema de ellos. Pero no, dice Dios: yo soy madre. Y Dios desea que yo como madre prospere. Que como esposa prospere, como empresaria prospere, como pastora prospere. Es la voluntad de Dios que tú no prosperes nada más en una sola cosa. Él quiere que tú prosperes en todo. Dígalo conmigo: en todo. Diga conmigo: en todas las cosas. La voluntad de Dios es que yo prospere en todas las cosas. Dios quiere que yo prospere como hermana en Cristo. Dios quiere que yo prospere como hermana natural. Dios quiere que yo prospere como hija natural. Él está diciendo: en todas las cosas. No es normal y no es la voluntad de Dios que usted prospere en un área y en otra no. Porque la voluntad de Dios es que usted y yo prosperemos en todo. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén. No en una sola cosa. Usted debe prosperar en todo.
Entonces, ahora sí, dice, escucha esto. Toda mi prosperidad está ligada a cómo prospera mi alma. Diga conmigo, toda mi prosperidad está ligada a cómo prospera mi alma. ¿Y qué hay en el alma? Mira qué facilito te la está poniendo Dios hoy. ¿Qué hay en el alma? Pensamientos, voluntad y emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no cambias tus sentimientos, que si tú no cambias tu voluntad y si tú no cambias tus pensamientos, nada de lo que está alrededor tuyo prospera. Déselo al Señor. Nada prospera. O sea que prosperar no depende de ganarme la lotería. Prosperar no depende de que tenga 10 títulos, porque hay gente concentrada sacando títulos universitarios, pero su alma está anclada a las maldiciones generacionales y ancestrales. Su alma está anclada a la falta de conocimiento espiritual. Su alma está anclada a la falta de madurez, a la falta de compromiso y a la falta de la verdad de Dios. Por eso dice, mi hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud divina. Quiere decir que mi salud depende de la prosperidad de mi alma. ¿Por qué Dios lo puso así? Porque lo único que no nace de nuevo es el alma. Dios nos dejó algo que trabajar. O sea que escucha esto, si tu entorno no cambia es porque tu alma no está cambiando. Si tu familia no cambia, si tus hijos no cambian, si tu matrimonio no cambia, es porque tu alma no está cambiando. Toda la prosperidad está ligada al alma. Y en el alma está la mente, en el alma está la voluntad. ¿Qué quiere decir? Que si tú sigues haciendo tu voluntad, nada cambia. En el alma está que los sentimientos, comienza a cambiar los sentimientos. Es que a mí no me gusta ese hermanito, a mí no me gusta la pastora. Es que ya yo no quiero a mi esposo. No se trata de cambiar de esposa ni de esposo. Es cambiar los sentimientos. Estoy predicando, ¿eh? Lo leemos de nuevo. Mi amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como. ¿Qué dice? Así como. Diga conmigo, así como. O sea, esto está, a ver, la gente inteligente, estudiosa, que le gusta sacar muchas carreras, que dan español, por favor. ¿Qué significa eso en la Biblia? Así como. Está condicionado. Tu prosperidad está condicionada. ¿Al qué? A la prosperidad de tu alma. Diga conmigo, a la prosperidad de mi alma. Dile al que está al lado, es hora de ya no perder tiempo. Porque Cristo regresa. Y en el alma están los pensamientos. Por eso Jesús dijo que así como el hombre crea, así es él. O sea, tú estás varado y tú estás en el lugar donde tú crees. Tú estás varado y detenido por tus pensamientos. O sea que cuando tú cambias tus pensamientos, tú puedes cambiar de posición, tú puedes cambiar de lugar. Amén.
Por eso es que tú tienes que saber que si nada más te quedas con prédica, tú en 3 meses no quieres venir a la iglesia más. Porque no entiendes nada. ¿Por qué? Porque tienes que ir a aprender. Entonces, el deseo, ahora sí, Yamir. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Diga conmigo, cuando yo camino en la verdad, yo prospero. Este es el lenguaje del reino. Escucha esto, esto es el lenguaje del reino. Por eso usted sabe por qué dice Jesús que nosotros venceríamos con el poder del testimonio. ¿Usted ha escuchado eso en Apocalipsis? Que nosotros venceríamos con el poder del testimonio. Porque es mi testimonio que está hablando que mi alma está cambiando. Es mi testimonio que está diciendo mi alma está cambiando. Amén. Ese testimonio, que el problema que yo tenía en la casa, que no me hablaban los hijos, no me hablaban los nietos, y ahora me hablan, quiere decir que mi alma cambió, que mi pensamiento cambió, que mi corazón cambió, que mis sentimientos cambiaron, que mis emociones cambiaron, que mi voluntad cambió. Aleluya. Todo está ligado al alma. Entonces lo primero que usted tiene que aprender, que cuando una persona está cambiando su entorno, es porque él está prosperando su alma, su forma de pensar, su forma de creer, sus sentimientos, todo está cambiando. Dice, no tengo mayor gozo que el oír, este es el apóstol Juan, que mis hijos andan en la verdad. Él está hablando de hijos espirituales. Dice, no tengo yo mayor gozo que está hablando el apóstol Juan. En el versículo 1, Yamir, a Gallo, anciano, dice al anciano Gallo, no es por las canas, es que en la iglesia, en la estructura ministerial, hay un ministerio de ancianos. Ellos son los que cuidan la iglesia. Y dice, y él está escribiendo esta carta al anciano de la iglesia que se llama Gallo. Y le está diciendo a él, me gozo. Estoy feliz porque andas en la verdad. Estás prosperando porque todo está cambiando. Denle un aplauso al Señor. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas a que tú cambies. Por eso el diablo va a pelear para que tú no vengas a la iglesia. El diablo va a pelear para que tú no vengas a las escuelas. Escucha esto, la gente dice, yo he escuchado gente decir, yo no me dejé atrapar para ir a esas escuelas. Porque eso es lo que hace el diablo. Engaña a la gente que ellos no necesitan ir a la escuela a aprender, porque el diablo no quiere que su alma cambie. Porque cuando tu alma cambia, vienen los milagros en tu vida, vienen las señales, vienen los prodigios, viene lo que no se podía dar, viene la bendición, viene esto, viene lo otro. Le voy a contar una experiencia, Cuando yo he vivido escenarios en mi vida, en mi casa, que no se dan las cosas, lo primero que yo hago es ir a la Biblia para cambiar mi pensamiento. Porque yo sé que si no se da es porque yo lo estoy deteniendo con mi pensamiento. Este año me pasó en diciembre. Mi hijo estaba triste porque no sabía dónde iba a estudiar. Estaba decaído, no había manera, no había posibilidades. Y yo entré en preocupación. No sabía qué pensar, no sabía qué era la voluntad de Dios. Así que me tocó ir a orar. Todo el mundo preocupado, hasta mi esposo, no habíamos decidido todavía. Y me fui a orar.
Y le dije, Señor, ¿qué pasa? Y comencé a orar y fui a la Biblia y busqué la voluntad de Dios. Y el Señor en una madrugada me cambió mi pensamiento y me dijo que era su voluntad, pero que yo tenía que cambiar mi pensamiento. Y lo cambié. Y en menos de 3 días se abrió lo que estaba cerrado y pudimos matricular a mi hijo. Faltaban menos de 5 días para poder hacerlo. Y en menos de 3 días, pero yo fui a la oración porque no sabía qué tenía que hacer. Y solo cambié mi pensamiento y comencé a anunciar en la madrugada la voluntad de Dios para mi hijo, para mi casa. ¿Comprende esto? Cuando algo no se da es porque usted con sus pensamientos lo está deteniendo. Porque Jesús dijo, como tú creas será hecho. Pero cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú la hablas, tú la declaras. Porque cuando tú la hablas y la declaras, le estás diciendo al Padre, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos. ¿Qué hace el problema o la dificultad? Que usted se ponga triste, que usted se bloquee, que no vea salida, que usted se desespere, que usted la preocupación y el afán no lo deja orar. Pero cuando usted ora y entra en la paz del Señor, usted viene y usted escucha la voz de Dios y declara la voluntad de Dios. Pero si usted no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo la va a declarar? Si usted no conoce cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que dice, no tengo trabajo y no tengo nada que comer. Pero si eso es lo que Dios quiere. Pero eso es mentira. Porque a mí la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces por eso Dios necesita que tu alma cambie. Diga conmigo, Dios necesita que mi alma cambie. Isaías 26:33. Dios te trajo en este día para decirte que Él desea que tú prosperes en todo, pero que tú tendrás que tomar decisiones para hacer prosperar tu alma. Tú tendrás que empujar tu alma. Tú tendrás que llevar tu alma a creer, a prosperar y a avanzar. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El problema de la gente o de nosotros cuando no tenemos paz es porque nuestro pensamiento no ha cambiado. ¿A dónde está el pensamiento? Por eso dice el Señor, y tú guardarás en completa paz. Hay gente que vive angustiada, hay gente que vive desesperada, hay gente que vive preocupada, hay gente que vive atormentada por sus necesidades, atormentada por lo que no tiene, atormentado por cómo pagar. Hay gente que vive atormentada porque su pensamiento no persevera. Porque la Biblia dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que cuando usted comienza a cambiar su forma de pensar, usted lo comienza a abrazar la paz. Cuando usted comienza a cambiar su forma de creer, a usted lo comienza a abrazar la paz. Y si a usted lo abraza la paz, a usted le abraza todo lo que esté bajo usted. Amén. O sea, que si yo soy una autoridad establecida y si yo soy autoridad en mi casa, y dice la Biblia que yo soy autoridad sobre mis hijos. Cuando mi pensamiento persevera y cambia, yo comienzo a recibir la paz de Dios para transmitir esa paz a todos los que estén debajo de mí. ¿Por qué? Dice,
Porque cuando tú perseveras en pensamientos, tú le estás diciendo a Dios, es que he decidido confiar en ti. Cuando tus pensamientos cambian, tú le estás diciendo al Padre, es que he decidido confiar en ti. Y dice la Biblia que los que buscan a Dios es necesario que crean que le van a hallar. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios quiere que tú prosperes en todo como prospera tu alma. Entonces, no hay ninguna promesa de Dios que se pueda cumplir en su vida si usted no comienza a cambiar su pensamiento. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Prosperidad quiere decir bendición. En el antiguo pacto, cuando un judío le iba bien, es porque cargaba la bendición de Dios. Entonces, Dios quiere prosperarnos. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Diga conmigo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué el salmista, por qué habla de esto? Porque hay dos maneras de prosperar en la vida. Hay dos formas de prosperar. Por eso este proverbio dice que la bendición de Dios, o en otras palabras, la prosperidad de Jehová es la que enriquece y con ella no viene tristeza. ¿Usted ha visto gente prosperar, pero también llega la tristeza al mismo tiempo? ¿También llega el dolor al mismo tiempo? Usted ve que gente prospera, pero también, que es una buena noticia prosperar, pero también llega la mala noticia junto con la buena noticia. Entonces, la mala noticia trae amargura y roba la buena noticia. Entonces, por eso este proverbio dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y lo que él está diciendo, que comienza a buscar la bendición de Dios. Y por eso está la escritura, por eso está la palabra. Porque lo que está diciendo el salmista es que busques la bendición de Dios, porque esa no vendrá acompañada de sorpresas malas, sino que será completa. Declare, yo escojo la bendición de Jehová, que no añade. Yo prohíbo otro tipo de bendición. Dios quiere que tú prosperes en todo, que te vaya bien, pero tiene que prosperar el alma. Lo que está diciendo la Biblia, que toda prosperidad que viene sin que tú cambies es engañosa, es falsa. Por eso la Biblia dice que no te alegres cuando el impío prospera, que no te alegres cuando el impío. Por eso no te confíes y no mires cómo el malvado prospera, cómo el que no va a la iglesia prospera, cómo el que no ora prospera. No te dejes engañar, porque esa prosperidad puede terminar en el hospital. A mí la Biblia dice que toda prosperidad de Dios enriquece y no añade tristeza. Hay gente que recibe una herencia y se alegra, pero 8 días después le empezó una enfermedad y le comió todo el dinero. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es todo incluido. No añade tristeza con ella. Amén. Diga conmigo, Dios quiere bendecirme y que yo viva bendecido y que me enriquezca en todo, pero que no venga la tristeza con ello. Entonces, la prosperidad del impío tiene una finalidad. Salmo 73:2, anote. Pastora, pero yo veo que mi vecino que no va a la iglesia y es adúltero y mujeriego,
Pero ese hombre es trabajador y le da a los pobres. Pero yo veo que todos los años viene con un carro nuevo. ¿Y qué? ¿Usted tiene envidia del impío? Yo no envidio al impío. A mí la Biblia no me manda a tenerle envidia al impío. Me manda a tenerle compasión. Porque ¿de qué le sirve al mundo que ganase todas las cosas del mundo si su alma se pierde? Dile al que está al lado, deja de envidiar los que otros tienen. Cuando usted le está envidiando la casa, el carro, la mujer, el marido al impío, usted no sabe quién es usted. Usted está a falta de conocimiento, porque usted no sabe que esas riquezas lo van a llevar a perder el alma. Dice Salmo 73:2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Salomón, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si esto le pasó a Salomón, a usted y a mí nos puede pasar. En cuanto a mí, dice, casi caigo en la trampa del enemigo. Usted no tiene idea cuánta gente en la iglesia ha caído en la trampa del... Es que mi amigo, y ahí comienza la gente a cuestionarse. Es que mi amigo que no se bautiza, que hace lo que le da la gana, carga el carro de último modelo. Y por eso es que yo, ¿qué voy a hacer? ¿Quién dijo que yo tengo que ir a la iglesia para prosperar? Usted no viene a la iglesia para prosperar. Usted viene a la iglesia para obedecer a Dios. La añadiduría de esa obediencia es prosperidad. Usted viene a la iglesia para conocer a su Dios. Usted viene a la iglesia para conocer a su Salvador. Usted viene a la iglesia para agradarle a Dios. Pero Él se va a asegurar que usted no tenga falta de nada, porque Él es su Padre. Yo tengo conocidos que me llaman y me dicen, sí, porque firmé un contrato, porque compré esto, porque compré lo otro, porque lo esto, para impresionarme. Y gloria a Dios, les digo yo. ¿Comprende? Te ponen la carta de presentación, todo lo que tienen, todo lo que han alcanzado desde que se fueron de la iglesia. Y yo les digo, gloria a Dios. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe que en la vida hay dos maneras de prosperar. Por eso dice Salomón, yo casi caigo en la trampa, casi se me resbalan los pies. Le voy a contar algo. Es del alma que usted anhele que sus amigos sean millonarios. Es del alma que usted quiera comenzar a escoger que sus mejores compañeros, con la gente que usted anda, con la gente que usted habla, tenga un trabajo, un salario, tenga carro, tenga casa. Eso es del alma y es engañoso. ¿Usted sabe por qué? Porque usted comienza a andar con esa gente y usted los comienza a escuchar y usted comienza a decir, ¿y para qué yo tengo que servir? ¿Y yo para qué tengo que aprender? ¿Y yo para qué tengo que dar diezmo? ¿Y para qué tengo que dar ofrenda? ¿Y por qué tengo que llevar las primicias? Ya te voy a decir por qué. Pero él dice, y por poco Oiga, a mí me pasó eso también. Igual que a Salomón, a mí me pasó. Yo comencé a trabajar con un grupo de alto nivel en Panamá y yo ya era pastora y ellos todos con BMW se lo cambiaban todos los años. Tenían casa, tenían fincas, tenían, bueno, de hecho son millonarios.
Y ni siquiera la palabra conocía, ni el evangelio conocía. Y yo decía, Dios mío, y yo que conozco tanto, no tengo nada de eso. ¿Te gustó ese anhelo? Y casi me resbalo. Pero por misericordia de Dios, me salvó y me rescató. Porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Yo clamaba y le decía, Señor, yo no entiendo por qué esta gente le va tan bien. Señor, yo no entiendo. Y yo clamaba, Señor, ayúdame, Señor, porque yo no encuentro razón para servirte, razón. Yo me puedo dedicar a mi trabajo y volverme millonaria. ¿Está aquí? Y también le pasó a Salomón. Casi se resbala los pies. Y cuando usted tiene que diezmar sumas grandes, ay Dios mío, yo decía, ¿para qué, Señor, si yo con esto me puedo comprar un carro nuevo? Aleluya, con esto me puedo ir de viaje, con esto puedo comprar ropa, con esto puedo comprar. Pero como el deseo de Dios es que la bendición de Jehová enriquezca y no añada tristeza con ella. Pero después Dios me comenzó a mostrar la clase de problemas que ellos lidiaban. Pocos años después me tocó verlos a ellos en la asamblea, frente a los magistrados, sacando a sus hijos del país para mandarlos a otros países para protegerlos. Poco después me tocó verlos vendiendo sus casas y mudándolas. Y le dije, Señor, ahora entiendo. Dele un aplauso al Señor. Porque el deseo de Dios es que usted prospere en todas las cosas. Dice Eclesiastés 2:26. Hay dos maneras de prosperar en todo. A la manera de Dios, y nunca piense que la manera de Dios es la manera que el mundo tiene, porque ese es otro problema de los cristianos. Ellos no ven necesario venir a cumplir con la visión de la iglesia porque ellos piensan que Dios los prospera a la manera del mundo. Y dice la escritura, Eclesiastés 2:26, porque a la persona que le agrada, diga conmigo, yo le agrado a Dios. Diga, levante su mano y diga, yo le agrado a Dios. Le voy a hacer la pregunta, ¿por qué usted cree que usted le agrada a Dios? Porque es su hijo, porque creyó en Jesucristo, porque le está obedeciendo. Amén. Dice, porque al hombre, aquí habla del hombre espiritual, o sea que también entra la mujer. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Espérese un momentito, ¿usted cree que es sabio escoger el mundo? Ya yo le dije lo que yo vi por 10 años y dónde terminaron. Y parecía que ellos eran más sabios porque estaban haciendo plata. Porque la gente mide la sabiduría por hacer plata. Pero la Biblia dice que al hombre que a Dios le agrada, le da sabiduría. Le da la palabra, le da la revelación, le da la decisión para escoger bien, le da revelación para escoger bien. Al que Dios le agrada, le da la sabiduría. Como a Salomón, que estaba a punto que los pies se le resbalara. Y Dios, como le dio sabiduría, él pudo sacar el pie. ¿Estás aquí? Dice, le da sabiduría. ¿Qué más le da? Ciencia. ¿Usted sabe qué es ciencia? Conocimiento. Mira, este es el primer año que tenemos todo el ciclo de las escuelas. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios dijo esto. Me agrada esa iglesia, me agrada ese pueblo y les voy a dar ciencia. Les voy a dar ciencia.
Les voy a dar conocimiento. Pero al que se cree que se la sabe toda y que no necesita nada de Dios, Dios le esconde el conocimiento. Le habla en parábolas. Oyendo, aunque tenga oídos, no entiende. Aunque tengan ojos y viendo, no ven. Pero al que Dios le agrada, le da ciencia y le da gozo. ¿Qué le da? Gozo. O sea que Dios no puede darte nada que te robe el gozo, porque Dios dice que te da gozo. Mas al pecador, escucha esto, Dios le da el trabajo de recoger dinero, de amontonar dinero para dárselo al que le agrada a Dios. Levante su mano. Dios tiene trabajando a alguien. Pecador. Porque aquí dice pecador. O sea, a un impío lo tiene Dios trabajando para dártelo a ti. Si tú le agradas a Dios. Yo no sé cuántos pecadores estarán trabajando para mí. Lo leemos de nuevo. Esto no es al cristiano, porque usted no es pecador, usted no es impío. ¿Está aquí? Aquí está hablando del impío. ¿Usted sabe quién es un impío? Impío que nunca le dio la gana de conociendo y escuchando aceptar el pacto con Dios. ¿Usted sabe quién es un impío? Que rechaza a Cristo, que no cree en Cristo. ¿Usted sabe quién es un impío? Que prefiere creer en Buda, que prefiere creer, dígame otro Dios, en el toro, que prefiere creer, dígame otro Dios de esos del mundo, bueno, que prefiere creer menos en Cristo, que es su Hijo, que quiere creer en el sol, que quiere creer en las estrellas, que quiere creer. Hay gente que adora la luna, ¿comprende? Hay gente que ese es su Dios. Y que dice la Biblia que Dios les da el trabajo al pecador de recoger y amontonar. Por eso es que usted verá a los pecadores amontonar fortuna. Por eso usted verá a los pecadores amontonar riqueza. En estos días vi una entrevista de que Elon Musk no sabía que no estaba casado y que tiene una novia y la chica es cristiana. Y me acordé de esta palabra de una vez. Porque ahora Dios puede salvarlo a él por medio de esa cristiana. Denle un aplauso al Señor. Los pecadores pueden estar recogiendo y amontonando y Dios conectarlos con un cristiano para hacer la transferencia de riqueza bajo legalidad de Dios. Y dice, y Dios le da el trabajo ¿de qué? De recoger y amontonar para darlo al que alguien está amontonando para ti. Alguien está recogiendo para ti. Pero no porque tú no hagas nada. Es más, le quiero contar algo. El faraón recogió y amontonó para cuando llegaba José. Para cuando José llegó, José lo administrara. José le diera al pueblo de Dios, le diera al mundo, porque Dios ama al pecador. Dios ama al impío. No piense que es que Dios no ama al impío y al pecador y lo va a destruir. No, si también lo puso a hacer algo en la tierra.
lo puso a amontonar y a recoger. Llegó José y José desplazó inmediatamente a todo, dice la Biblia, a los hechiceros de Egipto. ¿Estás aquí? De una vez desplazó a los hechiceros de Egipto porque entraron en una crisis que solo José lo podía resolver. ¿Por qué? Porque Dios al que le agrada le da la ciencia, le da la sabiduría y le da el gozo. Porque diga conmigo, porque la sabiduría, porque la ciencia y porque el gozo es lo que necesitan los políticos, los gobiernos, el impío, el empresario, el millonario. Y por eso Dios, tengo que soltarlo. Usted no crea que un impío es millonario porque tiene sabiduría. Tiene fuerza para trabajar. Tiene fuerza para producir. Porque Dios le da el trabajo. Aquí no dice que el millonario tiene sabiduría, tiene trabajo. Aquí no dice que el millonario o el empresario tiene sabiduría, ciencia y gozo. Lo que tiene es trabajo. O sea, Dios le dio más trabajo a él. Pero al que Dios le agrada, le da dones, le da ciencia, le da sabiduría. A Daniel Dios le dio ciencia, a Daniel Dios le dio sabiduría, que es lo que no se podía hacer. Daniel era el consejero del rey. Pero esto se lo da Dios ¿a quién? A quien Él le agrada. Pero al pecador le da el trabajo de volverse rico. Qué belleza, ¿verdad? Para dárselo a quien Él le agrada. Yo empecé a trabajar en un proyecto y en eso entro yo a trabajar. Y el departamento de relaciones comunitarias lo llevaba otra persona. Y mi jefe me dice, te contraté porque eres pastora, porque tienes estas relaciones con la gente y necesitamos hacer esto. Fui a ver, había que pagar indemnizaciones, comprar propiedades, eran $5 millones. Así que yo fui a orar al Señor y le dije, Señor, el Señor me había dicho que quería que yo fuera, que iba a tener un entrenamiento allí. Así que yo fui a trabajar. Él me dio permiso. Fue mi último trabajo. Y cuando llego a la comunidad de Caizán, yo escuché a Dios decirme, quiero bendecir esta comunidad porque el 98% de la comunidad de Caizán es cristiana desde hace más de 50 años. Yo decía, ¿en serio, Señor? Y cuando yo comencé a hacer la lista de toda la gente, toda era cristiana. Toda. Y no había quien pudiera arreglar con ellos nada. Ellos tenían las puertas cerradas, ellos tenían los caminos bloqueados, las 7 hidroeléctricas que habían, todos no podían resolver, incluyendo donde yo entré. Pero yo me fui a orar porque había un gigante. Y yo le dije, Señor, ¿por qué no pueden? Y el Señor me habló y me dijo, porque esto es Eclesiastés 2. Voy a hacer transferencias de riqueza a mi pueblo. Es una comunidad de pura gente como Nilo, gente mayor. Así que me dediqué a escucharlos y yo no entendía por qué no se podía resolver el problema. Porque cuando hice la evaluación, ellos pedían $1 millón, pero el presupuesto eran 5. Y yo no entendía. Así que yo me fui y me tomé el tiempo para escucharlos a cada uno y el Señor me dijo, quiero transferirle a mi pueblo. Y recuerdo que había un señor que no podía caminar y vivía en un hueco por allá.
y no se había logrado accesar allí. Yo fui a hablar con él, lo escuché, le derribé los argumentos y originalmente le ofrecían $100,000 y yo le entregué un cheque por $500,000. Había otro viejito que solo pedía 20, le entregué uno por 120. Repartí, le ahorré $2 millones a la empresa, pero no le di $1 millón al pueblo, le di $3 millones. Presenté la lista al Señor y el Señor me dijo: quiero transferirle a esta comunidad y bendecirlos, porque yo prometí hacer transferencias de riqueza. Ese día entendí lo que era transferencia de riqueza. Había una familia que vivía en el río Piedra, en una casa de cartón de Nevada, un cartón que vende Nevada, que es donde empacan la leche. Vivían como 8 a la orilla del río, y cuando el río crecía tenían que salir huyendo porque se llevaba el cartón y ellos volvían a reconstruir el cartón. Pero yo comencé a prestarle atención y no se podía negociar con ellos, y solo se sacaban por seguridad. Y un día miro que van todos caminando hacia la iglesia, y el Señor me dice: es que mi pueblo no entiende porque tienen falta de conocimiento. Así que un domingo después de la iglesia les llegué allá, hice un culto, adoramos al Señor y los llevé a la palabra y le mostré que Dios quería hacerle transferencia de riqueza. Le construimos 3 casas y le regalamos 1,000 metros de tierra, con 3 casas amuebladas, con título de propiedad. Ellos no lo recibían porque ellos no entendían, y fueron mudados de esa condición. ¿Usted sabe por qué el pueblo no recibe? Porque no entiende lo que Dios quiere hacer. Y yo tenía una conja por ir a trabajar, pero Dios me ha dicho que tenía que ir. Pero cuando esto se comenzó a dar, yo entendí por qué Dios me había llevado. Y entendí que Dios le había dado el trabajo de recoger y amontonar a todos esos 150 inversionistas en esa empresa. Nunca conocí si alguno era cristiano, pero ahí estaba el fondo, el dinero, y yo me deleité disfrutando la palabra de Dios. Yo iba y le entregaba los cheques en notaría, firmábamos los contratos, los acuerdos, y hasta el día de hoy, cuando esa gente me mira: ingeniera, lo que usted hizo por nosotros, no, es la palabra de Dios. Porque Dios le da el trabajo de recoger y amontonar. Pero si usted no entiende por qué Dios lo llevó a ese trabajo, si usted no entiende por qué Dios le da gracia, por qué le da ciencia, por qué le da la sabiduría, porque usted no quiere aprender la palabra de Dios, usted todo lo puede perder. Porque Dios nos da ciencia, gozo y sabiduría. Yo no dormía porque yo venía en gozo. Yo no dormía porque yo pasaba sobremanera impactada por lo que Dios estaba haciendo. Nunca había visto repartir a las comunidades tanto dinero. Y el Señor me llevó a la palabra y me dijo: porque yo le di el trabajo de estos millonarios a amontonar, y ahora quiero dárselo a la comunidad de Caizán. Y el Señor me bendijo por ser ese instrumento que fluyera su bendición. Pero se imagina que me hubiera pasado como Salomón. Bueno, me pasó como Salomón, pero que me hubiera resbalado en los pies. Dejo iglesia, cierro iglesia, a mí no me importa la gente. Me encontré un lugar donde me paguen bien, donde yo haga plata, y me olvido de la voluntad de Dios. Y eso le pasa a la gente. Dios los prueba, los bendice, y ellos se olvidan de la voluntad de Dios porque no comprenden la voluntad de Dios. ¿Cómo prospera Dios a su pueblo? Proverbios 18:16.
Proverbios 18, 16. Léalo conmigo para cerrar. 1, 2, 3. La palabra dádiva, hay una versión que dice: el don de los hombres le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Qué usa Dios para hacer prosperar al hombre? El don. El don, diga conmigo, el don. La crisis más grande del ser humano es no conocer su don, porque usted puede estar haciendo muchas cosas que le causan frustración, cansancio, desgaste, porque usted no se está moviendo en su don. Una de las tareas más importantes del pueblo de Dios es conocer cuál es su don. Porque es el don. Hay una traducción que dice: el don te va a abrir caminos donde no hay caminos. Es tu don el que te va a abrir caminos. Una cosa es operar en el don de Dios y otra cosa es operar en el modelo del mundo. Cuando tú conoces el don que Dios te ha dado, aunque tú sepas hacer muchas cosas, tú tienes que aprender a moverte solamente en el don. Porque la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres y que es el don el que te abre camino. No es las muchas cosas que tú sepas hacer, es el don de Dios el que te abre camino donde no hay camino. Es la dádiva de Dios la que le ensancha el camino. Lo que te va a prosperar es la dádiva, lo que te va a prosperar es el don, lo que te va a prosperar es lo que tú sabes hacer bien. Y dice, esto me llama, el don de Dios hace dos cosas: te abre caminos donde no hay y te ensancha el camino cuando el camino es angosto. Por eso tú tienes que saber cuál es tu don. Tú tienes que conocer, por eso, cómo opera Dios. Porque hay gente que está envidiando el don de los impíos, el don del mundo. Pero a ti Dios te dio un don y tienes que saber moverte en ese don. La prosperidad va a ser por ese don. Usted puede cocinar bien, usted puede lavar bien, pero si eso no es lo que usted sabe hacer mejor, usted puede terminar cansado y desgastado. El don es el que te abre el camino. Pastor, ¿y yo cómo sé cuál es el don? Bueno, hay señales de cuál es el don que usted tiene. Cuando usted se mueve en el don, usted hace todo en ese don, aunque no le paguen. Aunque no le tomen en cuenta. Cuando usted descubre su don, usted lo pone al servicio y no importa que no le paguen por lo que hace, porque eso lo hace el don. Porque todo lo que se hace en el don es un deleite. Todo lo que se hace en el don te da gozo. Todo lo que se hace en el don te da alegría. Todo lo que se hace en el don se disfruta. Todo lo que se hace en el don de Dios. Y lo mejor de esto, que cuando estás operando en el don, se abren caminos que nunca se habían abierto delante de ti. Hay gente que dice: esto es lo que yo sé hacer. A mí no me importa lo que sabes hacer, pero hay un don que Dios te dio que te va a llevar al éxito. Hay un don que Dios te dio que te va a llevar delante de los grandes. Hay un don que Dios te dio que te va a llevar a recibir lo que amontonaron los impíos. Lo que llevó a José delante de Faraón fue el don. Lo que te va a llevar delante de quien te tiene que transferir es el don. El Faraón tenía un problema, pero José tenía un don, el de interpretar sueños, y lo hacía bien. Así que deje de estar imitando lo que otros hacen, aprenda a encontrar su don.
Porque hay gente que porque el otro habla en lengua, yo también voy a hablar. Hay otro que porque el otro sabe palabra de ciencia, yo también quiero. Hay gente que porque el otro ora bien, ahora voy a competir. Yo también quiero orar bien. Dios nos da a cada uno un don. Cuando usted anhela el don que tiene otro, eso se llama envidia. Reprenda la envidia y deje de querer hacer lo que otros hacen. Usted tiene que aprender cuál es su don y perfeccionar su don, porque ese don es que te va a posicionar en los lugares que Dios tiene para ti. No hay cristiano que diga: yo no sé hacer nada, pero hago de todo. Los MacGyver es de Hollywood, pero no del cuerpo de Cristo. Hay gente que dice que todo lo sabe hacer, pero cuando usted lo pone a hacer, nada hace bien, porque no se ha descubierto en Cristo Jesús. Por eso es que usted tiene que aprender a descubrir el don suyo y operar en ese don, porque en ese don es que usted va a ser funcional en el cuerpo de Cristo. Porque en ese don es el que Dios va a usar para abrir caminos y te va a llevar. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios nunca te llevará a ningún lado que tú lo dejes mal. Y tú solamente dejarás bien a Dios y al reino cuando operas en el don que Dios te dio. Por eso cuando tú aprendes a conocer el don que Dios te dio, ese don te va a prosperar a ti. Mire, en el mundo, yo como arquitecta hacía unas construcciones y unos diseños. Yo los bajaba del cielo y yo pensaba que es que era una buena arquitecta. Y no, porque eso a mí no me gusta. Como me gusta predicar. Y lo que pasaba es que usaba el don que Dios me había dado para bajar los diseños. ¿Comprendes esto? Por eso tú tienes que descubrir tu don, porque cuando tú descubres tu don y desarrollas tu don, tú encuentras lugar en el cuerpo de Cristo. Y es el don el que te va a hacer prosperar. Hay una señal que yo tengo un don, y es que no me gusta hacer lo que ese don quiere hacer. Usted nunca espere que el don que Dios le da sea lo que a usted le gusta hacer. Porque si fuese así, Dios no hubiera dado a todos el don de dormir hasta tarde, el don de comer. El don que Dios te da te va a confrontar. El don que Dios te da va a pelear contigo. El don que Dios te da no es el mismo que cuando estabas en el mundo. El don que Dios te da es para ser parte del cuerpo de Cristo y no del mundo. Entonces, pero es el don que Dios te da el que te va a hacer prosperar tu camino. Porque Dios te da el don para cumplir tu propósito. Porque Dios te da el don para que alcances los sueños de Dios en ti. Porque Dios te da el don para que tú llegues lejos. Por eso cuando tú descubres el don, a ti no te importa que no te paguen. Tú lo haces porque el don, que es la dádiva, el regalo, la palabra dádiva es el regalo de Dios. Cuando vinimos a Cristo, cuando yo estaba en el mundo, estudié una profesión y la hice y me fue bien. Pero cuando vinimos a Dios, Dios me dio un don. Es la dádiva. Es el regalo que Dios me dio. Y ese regalo que Dios me dio es el que yo voy a usar ahora para ensanchar mi camino.
para prosperar. Diga conmigo, Dios me dio una dádiva. Levante su mano, Señor, yo activo el don que he recibido de ti. Yo activo la dádiva que he recibido de ti. ¿Cómo yo sé que ese es el don? Porque cuando usted lo pone en prueba, en práctica, usted vive apasionado. Usted está apasionado con ese don. No hay cansancio, no hay enfermedad, no hay problema. Es más, cuando usted opera en ese don, usted ni se acuerda que tenía problemas. Usted ni se acuerda la situación en la casa. Usted ni se acuerda. Porque ese don es divino, es de Dios, es del Espíritu, es celestial. La gente hablará en contra de ti, la gente te va a atacar, pero el mismo don, por eso Dios te lo dio, porque lo único que puedes hacer para cumplir el propósito de Dios es operar en el don de Dios. Ese don es sobrenatural, ese don es maravilloso. Y cuando tú encuentras operar en ese don, y cuando tú fluyes en ese don, te vengo a profetizar hoy, tus días no serán iguales, tu vida será diferente, tú vivirás en plenitud, tú vivirás en gozo, en alegría. No le creas al diablo que te quiere tener entretenido con las cosas del mundo. Dentro de ti hay un don. Ese don tiene que servir a otros. Ese don tiene que producir alma. Ese don es el que restaura. Ese don es el que enseña. Ese don es el que hace la obra de Dios y por la cual Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar cuando tú comiences a funcionar en el don. Por eso tienes que tener cuidado. Dios le da al impío el trabajo de recoger, de amontonar y de trabajar, pero a ti te da el don. ¿Cuál es una señal que me estoy moviendo en el don? Que lo que antes me costaba un día, ahora me cuesta una hora. En el don todo es rápido, en el don todo es sobrenatural, en el don todo es divino, porque el don le da magnificencia a Dios, porque el don le da gloria a Dios, porque el don habla del Dios que nos los dio, habla del Dios que nos los dio. El don anuncia en la tierra que hay un Dios que es sobrenatural. Por eso hay gente que todavía no puede glorificar a Dios, porque ellos quieren seguir operando en su don natural. Pero lo que glorifica a Dios es el don que Dios te dio. Y cuando tú comienzas a operar en ese don, tú le das gloria a Jesucristo. Cuando tú comienzas a operar en ese don, tú le das gloria al Padre, tú glorificas al Espíritu Santo. Cuando tú operas en ese don, tú le das gloria. Y cuando tú comienzas a darle gloria a Dios, tú caminas en una atmósfera de lo sobrenatural. Por eso la Biblia te dice que el deseo de Dios es que tú prosperes en todo. Pero tú tendrás que aprender a caminar en lo que sabes hacer y en el don de Dios. Diga conmigo, el don de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, voy a imponerte las manos. Pero yo no necesito imponerle las manos a usted, usted necesita creer para avivar el don de Dios en ti. ¿Por qué el don se apaga? ¿Por qué el don deja de funcionar? Porque nosotros, dice la palabra que dice que el perro vuelve a su vómito y el puerco siempre a su changual. Porque nosotros siempre intentamos ir a la vieja vida, en la forma que hacíamos todas las cosas.
Por eso el alma tiene que ser renovada, tu voluntad, porque tu voluntad quiere hacer las cosas como la ha hecho siempre. Pero cuando Dios te da un don, ese don, tu vida en el mundo nunca glorificó a Dios. Mi vida en el mundo nunca glorificó a Dios. Nunca pudimos testificar del que Cristo estaba vivo. Nunca pudimos darle gloria a Jesús. Y por eso dice Dios, toma. Y dice la Biblia que repartió y dio dones a los hombres. ¿Por qué repartió y dio dones a los hombres? Para que ahora los hombres pudieran darle gloria y honra a Él por medio del don. ¿Qué es el don? Es un regalo de Dios. Algo que tú no tenías, pero Dios dice, yo te lo doy. Te voy a dar el don del Espíritu. Y con el Espíritu van dones. Van el don de hablar en lengua. Van los dones, el don de ciencia, de revelación, de sabiduría, de fe. Todo esto es dado a la iglesia para que pueda testificar a Dios. El don de hacer milagros, el don para sanar los enfermos. Todo esto que antes no podíamos sanar ni al perro de la casa, pero ahora Dios nos dio el don y lloramos por los enfermos y los enfermos sanan. Porque ahora todo eso es una dádiva de Dios. Por eso usted no puede esconder los dones. Hay gente que quiere estar en la iglesia, pero no le interesan los dones. Por eso el apóstol Pablo dice esto: anhelad los mejores dones. Y habla de los dones, habla del amor, habla de hablar en lengua, habla de las profecías y dice anhelarlos todos, pero uno de ellos solo va a permanecer: el amor. Las profecías pasarán, porque en el cielo no vamos a necesitar profetizar. Pasarán las lenguas, porque no vamos a necesitar eso en el cielo. Pero una sola cosa nos lleva al cielo: el amar como Dios ama. Entonces usted debe anhelar los mejores dones. Deje de anhelar el carro de la vecina, el marido de la vecina. Ay, si mi marido fuera como él. Ay, si mi esposo. Ay, si mi esposa. Ay, si mi esposo estuviera predicando conmigo. A mí me fuera mejor. Yo estoy completa en Cristo. Déjelo por allá, si Dios quiso dejarlo por allá, déjelo por allá. Ya me quitaron bastante en la casa. Aleluya. Ya perdí allá en la casa. Ya tuve que ceder el primer lugar allá. Santo. Déjemelo por allá hasta que Dios decida. Ay, si yo tuviera el trabajo que tiene mi hermana, si yo ganara. Déjese de estar soñando con lo que otro tiene. Ay, si yo tuviera el carro. Ay, si yo tuviera esos hijos. Ay, si yo tuviera. ¿Usted sabe por qué usted hace eso? Porque usted no entiende las cosas de Dios. Dios le dio un don. La gente que se pasa anhelando lo que otros tienen. Hay gente que dice: si yo ganara tanto, yo fuera feliz. Si yo tuviera un trabajo para pagar mis deudas, yo fuera feliz. Oiga, y Dios se los da para probarle que eso no era felicidad. Y después se están quejando: ay, cómo extraño no hacer nada. Cómo extraño no trabajar. Cómo extraño estar en la casa. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero cuando usted camina en el don de Dios y cuando usted aprende a conocer sus dones, a usted no le importa nada. Usted solo quiere lo que Dios tiene para usted. Santo mi Dios, ¿está aquí? Dios le dio un don. Diga conmigo: Dios me dio un don. Ahora lo voy a descubrir. En ese don me voy a mover.
Ahí está mi prosperidad. Ahí está el que yo abra nuevos caminos. Ahí está en que yo ensanche mis caminos. Ese don me va a llevar a la grandeza. Me va a llevar delante de faraones, delante de los millonarios, delante de los que me amontonan. Ese don me va a llevar delante de los reyes de la tierra. Ese don me va a llevar a lugares donde nunca he ido, a países que nunca he visitado. Ese don me va a llevar a familias que nunca he conocido. Ese don, Señor, me va a abrir puertas que nunca se me han abierto. Ese don me va a traer conexiones divinas. Ese don. Pero recuerda algo, el don debe ser perfeccionado. Bueno, el don es perfecto. Lo que debe ser perfeccionado es su operación en el don. Corrijo, porque Dios no da nada chueco, ni roto, ni dañado, ni lo que le sobra, ni lo que no sirve. Dios da perfecciones. El que se tiene que perfeccionar es usted en el don. Aprende a usar el don, aprende a moverse en el don y soltar lo que no es suyo. ¿Por qué? Porque el don no llevó a José de una vez, pasaron 21 años. Tenía el don, interpretaba sueños y le fue a decir a los hermanos, todos los hermanos le dijo, tuvo un sueño. Y él era conocido entre los hermanos por el don de sueño. Tuve un sueño. Y se lo contó. Yo me imagino que los hermanos siempre lo escuchaban hasta ese día. Tuve un sueño. Y a ver, cuéntanos, José, ¿cuál fue tu sueño ahora? Los vi a ustedes todos postrándose delante de mí. ¿Qué le costó eso? Cuando tú no sabes usar el don, te puede costar que te rechacen. Te puede costar que te saquen. ¿Qué hicieron? Vendieron a José. Y fueron donde el papá y dijeron, mira, aquí está el manto lleno de sangre. Se comió a José. ¿Quién se lo había comido? Un león, un oso. Se lo comieron. Porque aunque tenía el don, pero él todavía no tenía el carácter. Él todavía no tenía la prudencia, no tenía la sabiduría para moverse en el don. Y dice Dios, ahora sí que la hizo trastada. Dice Dios, no importa. Y Dios llevó a José por un proceso para perfeccionar el don. Amén. Por eso tenía el mismo don que cuando llegó donde Faraón. Pero él no era el mismo. Ya él no era imprudente. Ya él no tenía un problema de vanagloria. Ya no tenía un problema de impaciencia. Tanto que en la cárcel ayudó a 2. Pero él, aunque ellos no le hicieron lo que él pidió, él siguió esperando en Dios. Ya cuando llegó donde Faraón, Dios se aseguró que las cosas del alma no influenciaran el don. El proceso de José fue para conductar el alma, que su voluntad no influenciara el don. Porque el problema es que el alma influencia el don que Dios nos da. Y aunque sea un don hermoso, maravilloso, bonito y prediquemos bonito, pero cuando el alma la influencia, en vez de ese don liberar a los cautivos, lo que hace es crear conflictos, enredar las cosas. Lo que hace el don es complicar los asuntos.
Por eso Dios quiere que el alma sea renovada para aprender a hacer las cosas. Por eso hay gente que está esperando, bueno, pero yo tengo un don y ¿por qué no prospero? Porque tu alma no está en la condición que debe estar para que el don sea perfecto en Dios. Por eso dice Jesús, para que sean perfectos como mi Padre es perfecto. Amén. Diga conmigo, amén. Para que sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y le costó 21 años a José que el don sea perfeccionado para lograr los objetivos. Por eso mire la diferencia. Llegan los hermanos de José, pasaron los 21 años, José está en Egipto y llegan los hermanos de José. José quería vengarse, pero ya su alma estaba alineada a Dios. Y cuando los llevó delante de él, les dijo, no se preocupen, porque ellos lloraban ahí delante de José. Le pedían perdón por lo que habían hecho. Y José le dijo, no se preocupen, eso fue necesario porque yo nací para esta hora. Porque yo nací para este tiempo. Era necesario que me rechazaran. Era necesario que mintiera. Era necesario que me abandonaran. Era necesario que me dejaran solo. Era necesario que me dejaran esclavo. Era necesario que me vendieran como esclavo. Todo lo que pasé, dijo José, era necesario para hoy yo guardarlos en este tiempo. Porque aunque el don era perfecto, él no tenía el carácter para cumplir el propósito de Dios. Deme un amén. Aleluya. Póngase sobre sus pies, amén. Yo no sé a quién Dios le habló hoy. Ven, Víctor. Yo no sé a quién Dios le habló hoy, pero yo vine a decirte, la voluntad de Dios es que prosperes. Y que tendrás que tomar decisiones por cambiar tu voluntad, por cambiar tu mente, por cambiar tu forma de creer, tu forma de pensar. Tendrás que tomar decisiones. Porque si Dios te tiene aquí en este día, es porque Dios tiene planes grandes para tu vida. Es porque Dios tiene planes grandes para tu casa, para tu descendencia, para tu familia. Es porque Dios tiene planes. Y aunque tengas los dones, pero Dios te dice, pero has usado el don limitadamente. Y hay que perfeccionar el don. Diga conmigo, hay que perfeccionar el don. Así que a Dios no le sorprende que profeticemos, a Dios no le sorprende que prediquemos, a Dios, porque Él nos dio el don para hacerlo. A Dios no le sorprende que oremos, a Dios no le sorprende que intercedamos, a Dios no sorprende nada de lo que hacemos, porque Él nos dio el don para hacerlo. A Dios le sorprende cuando usted comienza a rendir su voluntad, y a Dios le sorprende cuando alguien en la tierra decide cambiar, cuando alguien en la tierra decide cambiar su pensamiento, cuando alguien en la tierra decide cambiar su forma de creer. A Dios le sorprende cuando alguien en la tierra decide cambiar sus sentimientos, cambiar sus emociones, cambiar sus pensamientos. Eso le sorprende a Dios. Por eso Dios le dijo a Satanás en el